Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer nuestro acabado mate en nuestro cubo del lado izquierdo. Voy a preseleccionar nuestros grises. ¿Qué les parece? Hacemos un cubo con la alternativa de utilizar 3 tonos distintos en monocromía, el otro utilizando un mismo tono y generar ese acabado de brillo, y después acá el acabado de gloss alto brillo. ¿Va? Elijan uno medio, uno bajo y uno alto de grises. Hay que hacer nuestra prueba de color. Aquí esto, este sería el claro, este sería el medio, este el alto. Me convence la monocromía. Vamos a empezar con el cubo del lado izquierdo. Tomo mi marcador con punta fina y voy a hacer un saturado lineal. Si usted recuerda, el día de ayer hicimos diferentes tipos de acabados. Permítame, tomo la hoja. Diferentes tipos de acabados y quedamos que había opción a saturado pero con textura, y un mojado sobre mojado o saturado lineal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a texturizar. ¿Por qué? Estamos agregando un acabado en una superficie que deseo agregar visualmente que sea mate, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cara del lado derecho. Voy a hacer de manera lineal, punto, ¿sí? Y lo voy a ir degradando poco a poco. ¿Cómo? Separando el trazo. Es de manera milimétrico. Y delimito los laterales y la parte superior. Mientras espero que se seque, con mi mismo marcador en la tapa, la parte superior, de manera diagonal, siguiendo los grados del cubo, voy a generar. Recuerde estar rotando su hoja. Espero la imagen sea viable, pueda percibir. ¿Percibe bien? Voy a tomarlo como y después vamos a aplicar trazo lineal. Él aquí se está riendo de mí. Y me regreso. Voy a dejar elementos en blanco para dar este efecto mate. ¿Sí? Continúo con este mismo tono. Y en esta sección, recordemos que es cara brillo, cara con acabado en sombra y cara saturada, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar la penumbra. Bueno, voy a volver a girar mi hoja para poder crear este saturado lineal lo más junto posible. Aquí no separo, estoy haciendo sombras. En lo que espero que se seque, voy a hacer mi penumbra
utilizando el gris medio como base y lo voy a realizar con la punta diagonal con mucho cuidado. Voy a ir creando, recuerden que lo ideal es hacer mi remarque cuando saturo en penumbra. Y con la parte más fina de mi punta voy a ir haciendo trazos y girando mi marcador. Rellenar de manera más flexible la sección de esta altura. Todos los pequeños espacios aplico la punta fina, mientras que espacios más grandes con mi pluma con la sección más gruesa. Mientras espero que se seque, giro mi plumón, tomo la punta delgada y genero una degradación. Lo voy a hacer en zigzag fluido y me voy a detener, pero creando este tipo de trazo más arquitectónico como el que hicimos. Hago zigzag y determino haciendo un trazo suelto en esta sección. Y evidentemente tiene que ser el trazo en dirección del lado como está yendo mi cubo. Entonces empiezo. Saturado. ¿Sí? Cierro. Tomo mi marcador gris, el claro. Voy a hacer la cara lateral derecha y voy a agregar puras líneas siguiendo el trazo que genere previamente. Lo hago unas 2 veces. Tomo mi marcador más oscuro con la punta delgada, delimito. Voy a agregar algunos trazos de ciertos vértices para agregar un detalle. Voy a centrar en ciertas secciones más. Y con mi gris un tanto más lo hice 2 veces. Bueno, tomo mi rapidógrafo o mi pluma Bic. Si no tengo rapidógrafo, no hay. Rapidógrafo puede ser un 2.8, un 1.5 y solamente agrego otro detalle. Y le puedo agregar que es un acabado
pasamos a un acabado brilloso. Voy a utilizar, ¿qué les parece? Si el gris medio para encontrar otra tonalidad totalmente distinta a la inicial. Voy a utilizar mi punta delgada. Creo yo que es la más óptima para mi cubo central. Voy a empezar a hacer la penumbra. Lo hago en zigzag, saturo. Cierro. Continúo con esta sección del lado derecho. Lo voy a hacer lineal porque es sombra y acuérdense que es como este mismo criterio, ¿no? Voy abriendo mi trazo, lo repito unas 3 veces, trato de hacer una superposición, trazo, no creo líneas extras. Y con este mismo lápiz, perdón, marcador, lo que voy a hacer es hacer ciertos detalles que pongan a la cara. Rasurado diagonal. Este trazo es fluido, no freno, asiento. Evidentemente, esta sección voy a tener que agregar otra capa de color, pero de momento pues, estoy esperando que se seque. Ya ven que saturamos, entonces es más viable esperar que seque. Vamos a hacer la tapa. Voy a hacer saturado, pero ligeramente. No marque tanto el trazo, no agregue tanto peso en mano. Continúo con la penumbra, agrego en zigzag, copio el trazo inicial, lo voy a repetir unas 3 veces. Y debe verse una transición de penumbra, sombra y luz. Y evidentemente puedo utilizar el gris más oscuro, si usted así lo desea, y agregar pequeños detalles en su anterior. Acentuar los vértices le da un toque verde y sobre todo con el rápido. Lo que hago es hacer repetidos trazos como 3. Toco la esquina, el vértice y suelto. Que tiene que estar rotando constantemente hoja, pues para que no se vaya chueco, ¿no? Okay. Y después le agregamos aquí el acabado. Entonces, cuando yo quiero aplicar un metal rasurado de alto brillo, ¿sí? Lo puedo manejar con este estilo. Para que no sea el típico agrego color en azul
y le hago unas simples franjas en blanco. No, yo creo que esta alternativa puede ser más viable. Ya le doy textura visualmente y entiende el lector cuando observa mi boceto. Es un elemento de acabado brillo. Vamos a crear un acabado gloss o alto brillo. Mi intención era poner música, pero el internet estaba un poco lento y preferí, digamos, buena recepción. En la tapa, lo único que hice fue crear líneas diagonales a los 30 grados de la tapa, seguidas. Cerrando el contorno. Bien. Después, del lado de la cara lateral derecha, voy a hacer en zigzag la parte de arriba. Y voy a dividirlo por la mitad. Voy a degradarlo agregando línea por línea y junto, y me voy a detener dejando un espacio al centro libre. Voy a superponer weight to weight, una parte degradada. ¿Sí me escucha bien aunque tengo la música? Sí, maestro. Muy bien. Entonces quedamos. En la cara superior lo que hice fue hacer un trazo lineal a los 30 grados siguiendo la cara, deteniéndome hasta la mitad, ¿sí? Marqué mi contorno y listo. Me paso a mi cara lateral derecha, hago un zigzag solamente en la parte superior, genero una línea por la mitad, hago un saturado continuo dejando un espacio libre sin dejar que se seque, un weight to weight, y me detengo justamente por la mitad del elemento saturado. ¿Verdad? Cuando se seque, vamos a ver esa transición de tonos. Marco mi contorno y vamos a saturar justamente donde culmina el brillo. Hago una diagonal siguiendo mi elemento fugado, ¿sí? Recuerden que hay que seguir la secuencia. Y voy a saturar. Repito el trazo 3 veces. En lo que se seca, voy a utilizar un color rosa, fosfo, y voy a hacer trazos lineales, pero verticales. ¿Por qué verticales? Es la única excepción en la que yo puedo aplicar trazos verticales para dar el efecto de alto brillo. Es la única excepción, ¿sí? Y empiezo. Trazos lineales, y 2. Si dejo espacios en blanco no hay problema. Delimito. Y repito esta misma operación en todo el elemento que falta agregar color. Delimité a no salirme tanto del contorno. Repito la operación, hacer trazos continuos. Dejo espacios en blanco, no hay problema. Y es interesante como crear continuidad para dar el efecto. Si usted se fija, este va a ser un ejemplo que le va a servir a la hora de la clase, bueno, la masterclass final, donde vamos a hacer una perspectiva de una edificación.
Y por lo general cuando traemos un piso, ya sea madera de cerámica o algún porcelanato, un mármol, bueno, evidentemente, pues las líneas van a seguir con la base de mi perspectiva, pero todos los brillos y destellos o reflejos pues van a ir de manera vertical. ¿Con qué intención? Con generar esta contraposición de la edificación y unificarla en una superficie. Déjenme, voy por mi lápiz rápidamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mi perspectiva. Voy a tomar de referencia esta diagonal, voy a bajar la línea unos una pulgadita, ¿sí? Sí, es exactamente la continuidad de mi línea base. Repito la operación, no importa que tome parte de mi hoja, no hay problema, de mi cubo lateral, no pasa nada. Y evidentemente existe una línea imaginaria, ¿no? Nosotros ya lo sabemos. ¿Verdad? De igual modo, lo paso en la parte superior. Espero y se vea. De igual modo voy a rellenar. Después de determinar este contorno, voy a tomar la punta de 45 y voy a hacer trazos continuos. Desde lineal. Van quedando una especie de triángulos, usted no se preocupe, ya vemos cómo se soluciona este detalle. A mí me gusta terminar como con un elemento perdido y al finalizar solamente cierro. Todos los elementos que probablemente dejen blanco. ¿Va conmigo? Esto solamente va a ser una capa. Voy a tomar mi gris intermedio, no el claro. Y voy a repetir la operación en esta sección para crear esta monocromía. Hice una saturación y después la degradé, haciendo una línea. ¿Sí? Y acá vuelvo a saturar un poco. Lo voy a hacer un tanto esgado. ¿Sí? Sabemos por qué. Y voy a delimitar tocando el vértice del elemento esgado que generé, al igual que acá. Toqué vértice y vértice. ¿Va? Y vamos a finalizar con mi punta gruesa. Estoy pasando. No lo marque tanto con tu peso. Cierro. ¿Okay? Voy a agregar un poco en esta sección para que no se me pierda donde era la base de mi cubo. Triángulo. Tiene que verse esta transición, ¿ok? Y con mi rapidógrafo voy a acentuar los vértices. Recuerden, trazo para su hoja mayor. Cada uno de los vértices.
Es importante detectar estos elementos. Ahora hay que identificarlos. Y igual le ponemos el acabado. 2 o alto brillo. Y no soy muy bueno para tener una referencia e irme con una continuidad fluida. Bueno, pues lo recomendable es que cree una línea de referencia de texto con reglas, se vale. No porque esté haciendo sketch no debo de usar reglas, si es prudente también. Y pues este sería nuestro resultado: acabado mate, acabado brilloso y acabado alto brillo. Todo este material nosotros se lo vamos a compartir en el chat para que usted lo tenga de referencia del material que hemos realizado. Vamos a continuar con la siguiente lámina. En lo que la tomo para que la chequen y pues me vayan comentando qué tal, cómo les quedó. ¿Ya se durmieron? ¿Cómo les quedó? Ok. No traemos ganas de participar. Vamos a hacer entonces la lámina donde están unas hojas y unos cuadrantes a los laterales y 6 árboles. A ver si lo ubican. Va a ser rapidito ya todas estas. Nos vamos a ir. Déjenme, lo pongo un poco más cerca a ver si se percibe. Es esta la que vamos a hacer. Está en estilo dummy, estilo comprensivo, estilo dummy y unas hojas. Vamos a ver la aplicación de los colores. Como les dije, en ocasiones no tenemos mucho verde. ¿Qué les parece si toman un verde X, el que usted quiera, y aplicamos 3 franjas? 1, 2, 3. ¿Sí? Apliqué 3 franjas. Repito la operación. 1, 2, 3. Dejo la primera franja libre, regreso mi rapidógrafo, perdón, mi marcador, lo agrego 2 veces y en la parte de abajo otras 2 veces. Vuelvo a aplicar 2 veces, solamente por la mitad, dejo libre la parte superior. En lo que se seca, escogemos otros 3 verdes, 3 vea, color bajo, medio y un alto. Con mi punta de 45 agrego en la parte superior la primera franja, en el medio el tinte que prosigue y finalizo con el alto. ¿Va? En lo que se seca esta, vamos a hacer la segunda hoja. Voy a agregar el tono bajo con mi punta de 45. Sigo la continuidad de la forma de la hoja y del primer arco y el segundo. Recuerden que estos tonos, estos marcadores en específico, tienden a expandir el color. Entonces, si expande, pues tengo que ser cauteloso a la hora de aplicar la fuerza. Sin dejar que se seque, ahora tomo el marcador medio y voy a dejar la parte, si usted ve la hoja, pues la parte superior libre. Voy a dividir mi hoja marcando el tallo y voy a agregar de manera lineal
rellenado de la hoja. Vuelvo a tomar el claro con la punta de 45 y voy a mezclar. Voy a tomar el más fuerte, más fuerte. Voy a agregar en el contorno del lado izquierdo, perdón, del derecho, tallo, giro mi marcador, la parte más fina, y le agrego algunos detalles. ¿Sí? Aplicamos la técnica de mojado sobre mojado con un degradado de 3 tonos. Ya que este está seco, voy a agregarle una tercera capa. Espero que se seque. Este proceso es lo único que quiero que comparen, que es mucho más lento, que igual funciona si yo no tengo muchos más marcadores en el tono que deseo. Entonces usted va a tener la alternativa A y la alternativa B. A, B. Vamos a repetir la operación, pero ahora con tonos cálidos. Vamos a escoger un naranja y una degradación del mismo. ¿Sí? Yo lo escogí así. Para terminar esta hoja, yo opino que es necesario agregarle detalle de rapidógrafo, marcando el contorno. ¿Sí? Le da un poco más de carácter. Y delimito mi cuadrante. ¿Va? No olvido este, sigo trabajando, pero voy a esperar que se seque. Tomo el naranja de tono más claro, hago 3 franjas, espero que se seque, repito la operación, haciendo una franja en el cuarto cuadrante, la parte superior, en el medio y al final. ¿Va? Vamos a esperar a que se seque. Utilizo el naranja más delgado. Y ahora vamos a mezclar los tonos. Voy a saturar. Espero a que se seque. Igual este lado voy a agregar nada más para esperar a que se seque del verde al más claro. Veamos el proceso, que es un poco más lento, pero funciona. Vamos a agregar en nuestra cuarta hoja una pequeña capa. Con el mismo color delgado de color voy a agregar mi segunda capita y ya voy a ir agregando este cambio de color. Vuelvo a tomar el verde claro y ya se crearon estas 3 tonalidades. Si usted percibe, es un proceso, como le comentó, lento, pero queda un resultado muy padre. Y ya vamos a agregarle
una cara nada más de cambio de color. Si usted se fija, en el A usé un solo verde y logré estas transiciones de color. Con mi rapidógrafo, de igual modo, detallo y delimito mi cuadrante. Bien, vamos a continuar con la degradación, viendo que le hace falta otra capita. Marco el delgado. Voy a dejar este. Ya se ve como una transición más ideal. Y voy a crear una monocromía en la punta hasta llegar al borde. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la punta delgada, lo voy a aplicar en círculo de la parte superior, torno del lado derecho. Y voy a crear este pequeño arco. Ahora tomo el oscuro, degrado, mojado sobre mojado. Y para que no se vea cortado, lo mezclo todo tal cual con el claro. Aplico fuerza. Marco el detalle, rapidógrafo. Cuadrante, el D. Y vamos a terminar con el naranja clarito. Voy a agregar otra capa para crear el efecto de sombra. Marco mi cuadrante. Bien, vamos a hacer un efecto dummy en nuestros 4 árboles. Aplicando esta técnica del ejemplo A, vamos a aplicarlo en los 2 de arriba. Los nombré A.1 y B.2. Voy a tomar mi marcador verde en más claro. Voy a crear una capa general. Se fija de espacios en blanco porque es efecto dummy. ¿Va? Creo nada más una capa inicial. Me voy a pasar a la otra. Recordemos al B.1. Recordemos que en el A.1 voy a usar nada más mi verde claro, mientras que en el B.1 voy a usar las 3 monocromías de verde. De igual modo, creo mi primera capa. Selecciono esta parte del lado derecho. Solamente algunas secciones. Tomo el verde en medio. Estoy usando la punta, la gruesa.
el tono más oscurito. Se fija, dejo elementos blanco para la luz. Tomo mi marcador claro y agrego una segunda capa. Los trazos son rápidos, centro, solamente los generos. Tomo mi rapidógrafo. Perdón, me falta el tallo. Voy a elegir un café clarito para ver si este funciona. Sí. Y voy a saturar. Una capa inicial. Voy a saturar. Solamente se lleva porque es tallo delgado. Cierra. Rapidógrafo. Realizaremos en la siguiente lámina este tipo. Voy a marcar generando calidades de línea. Hago la primera. Me encanta este estilo Dan. La verdad que se ve muy atractivo visualmente. Vienen los planos. Crea una segunda calidad de línea al contorno. Puede ser que si usted ya tiene un marcador más grueso, lo utilice. Voy a hacer cambio de rapidógrafo, pero si usted no lo tiene, realmente hace repetición. Y esta es la característica del tamiz que vimos. A mí me encanta. Sí. Y en esta sección vamos a ver nada más. Se ve una calidad de línea natural. Lo padre del dummy es que en sí no hay factor error. Y no es necesario aplicar todas las líneas del contorno. Usted ya decide, o incluso le puede servir primer plano, segundo plano y marcar un contrapunto en pura sombra. También sirve. Ya lo veremos más adelante. Vamos a aplicar, este es un trazo súper rápido. Tomo mi marcador verde, o si quieren podemos cambiar incluso de color, en dado caso que pues queramos crear este efecto de diferentes épocas del año. ¿Qué les parece para que no sea tan monótono nuestra monocromía? En general voy a usar un amarillo y lo que voy a crear es puras ondas, ¿sí? De igual modo en lado derecho, literalmente puras ondas, se ven bien padres, con un amarillo cualquier que sea de su preferencia. El tono bajo, elijo uno más alto
Ya sabe usted que si no tiene otro más alto, lo único que hace es repetir la operación unas 2 veces más. Voy a hacer la misma operación de crear estas ondas, pero con un limitante de la mitad para dejar libre este elemento y se vea la transición. ¿Va? De igual modo en este lado. Posteriormente vuelvo a elegir un tono más arriba del que he escogido previamente y lo hago en un tercio de mi árbol. Se me hace súper divertido este trazo y muy práctico. Cuando sea pues toda una composición, imagínenlo, ¿no? Es muy rápido y luce muy bien. De igual modo, detallo nada más los tallos. Imaginen todo un complejo, ¿no? Que tengo que agregarle vegetación, que sea un alzado generoso. Perdemos tanto. Al modo aquí. Trazo lineal seguido, talle. No tengo tanto. No creo contorno, simplemente le puedo agregar algunos laterales, así como les expliqué el día de ayer. Esta sería la representación digitalizada. Están súper padres, la verdad. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Les ha gustado? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Está bien, maestra? Ah, qué bueno. Todo bien. Muchas gracias. Vamos bien. Súper. Funciona mucho que sí les esté gustando. ¿Qué les parece que si hacemos ahora donde vienen 3 alzados y 2 árboles y un arbusto en el fondo? ¿Estaría bien? ¿Ok? ¿Quieren que apliquemos color o nos vamos con puros escalas a grises? Color estaría más dinámico. Color. Perfecto. Como que ya voy a agarrar algo como lavanda en una sección y luego en otros verdes. En otros... Voy a escoger una... Lo padre de nosotros crear una vegetación diferente, pues es que podemos jugar con las tonalidades y en mi opinión sería viable crear esta monocromía en rosas. Vamos a ver si son rosas. Ya ven que a veces en la tapa dice uno, por eso es viable hacer la escala de tonos. Estamos el día de ayer, pues para no estar batallando con la ubicación de tonalidades. Yo ya escogí estos, escogí 4. Sí, voy a hacer estos arbustos, que son 2, y luego un medio muro de pura vegetación. Y voy a empezar, y ya sabe, con el más claro. Ahora voy a hacer puros elementos de puntillo grueso con 45. Hago una pequeña base ahí por ahí. Dejo espacios en blanco. Me paso con la siguiente tonalidad. Y solamente lo voy a hacer en la sección del lado derecho para marcar sombra. Espero que esté viendo.
Voy a superponer en donde acabo de marcar, dejando algunas para que se vea la transición. Y con el tono más claro, pues este, voy a crear esta es una continuidad de manera constante, dando cambios de color. ¿Les parece si aplicamos algo de lavanda? Voy a superponer el rosa que había puesto antes. Se fija, es cara frontal y la posterior, ¿no? ¿Son toques leves lo que hace, maestra? Sí, haga de cuenta que estoy haciendo puras franjitas así. Ok, está bien. Las están haciendo como que dispersas. Ok. Sí. Si algo también me abren el micro y yo les vuelvo a decir, ¿va? Y lo que voy a hacer es marcar con mi rapidógrafo las calidades de línea. Sí. Súper. Vamos de tiempo. Faltan 5 minutos. Bueno, voy a delimitar el arbusto que está de manera frontal. ¿Sí? Lo marco con más intención y cambio a mi rapidógrafo más delgado. Las ramas son muy delgadas, entonces no tanto fuerza. Y de igual modo voy a agregar aquí más detalle de sombra. Ahorita regreso, ando haciendo un anchurado de punto perdido. Hago parte central, la rama, para crear el efecto. Voy desapareciendo al acercarme a la parte. Brevemente hago más ligero mi trazo para marcar el medio muro de arbusto. Y vuelvo a repetir la operación, aún perdido, la rama. Vamos a hacer achurado. Entonces, no lo sabemos, aquí vamos a agregar los tipos de... Y de repente ahí marco algunas arbustos. Vamos a hacer tonos rojos. Aquí saturado. Y aquí. Y acá lo voy a hacer en
en un rojo cualquiera. No le encuentran, pero los demás sí, ¿verdad? O de casualidad. ¿Nadie la tiene? La maestra creo que no la mandó. No se preocupen. Esta sí la tienen. A ver si se ve. Es con un alzado y en planta. Ese sí está. ¿Es así? Sí. Ok, muy bien. No se preocupen. Este ya lo voy a acabar, pero ya nada más vean como que la diferenciación. No hay problema que no lo hagan, solamente para que vean estos detalles, ¿no? Agregué puntillismos con 2 tipos de tonos. Lo único es que hay que ir jugando con nuestros achurados. ¿Va? Hacemos el tallo. Es muy vale. A ver aquí. La idea es que juguemos con las formas. Nada más hago un punto perdido. Está padre agregar esta abstracción. Y aquí vamos a hacer achurados continuos para crear como el ponerlos para crear estas calidades de ¿Listo? ¿Ya me escuchan más fuerte? Sí. Muy bien. Entonces omitimos la música. Ya les pueden a grande escala o a menor. Y como ven, en esta parte superior yo apliqué primero el color y después apliqué el rapidógrafo. En estos de abajo lo voy a hacer de manera inversa. Agrego el rapidógrafo y al final agrego detalles de nuevo. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Déjenme me pongo los audífonos.
¿Ya me escuchan mejor? Maestra, mucho mejor. Sí, ya. Súper. ¿Ya, verdad? Ok. Yo soy la que me ando quedando sorda. Ok, súper bien. Bueno, entonces lo que hice aquí fue trabajar con puro puntillismo, con el espesor de mi punta gruesa, literalmente. ¿Sí? E hice muchos trazos, los superpuse y los fui aplicando de manera dispersa. ¿Con qué intención? Con crear primero, segundo y tercer plano. Y en esta sección lo que hice fue aplicar diferentes tipos de saturados, ya sea en puntillismo, en diagonales y en espiral. ¿Alguien tiene el micro abierto? Sí, me permite, muy amable, de cerrarlo para que nos escuchemos un poquito mejor. Gracias. Y pues solamente en algunas secciones agregar detalles de color después de aplicar mi rapidógrafo. Lo padre de aquí es pues siempre crear el efecto de primer, segundo y tercer plano. Cuando estoy agregando varias vegetaciones en el mismo composición. ¿Sí? Y pues aquí lo interesante es jugar con nuestros tonos. Superponerlos. En ciertas secciones agregar color, algunos dejarlos en blanco. ¿Sí? Y lo más importante y lo que se ve mucho mejor es cuando agrego pues la calidad de línea final, ¿no? Y lo ideal es agregarle una segunda, pues para que se vea un detalle diferente a lo habitual. Profe, también es como jugar con los colores más bajos y los más altos, para dar como la La sensación transición de, ajá, y sombras. de que hay sombra, que hay luz, que hay penumbra, ¿cierto? E incluso pues puedes coger un color súper oscuro y un color muy claro, independientemente no sea la misma monocromía. O sea, eso es lo interesante, que nosotros empecemos a jugar con los colores y que se vea muy, muy particular nuestra composición. Pues yo aquí nada más les aconsejo que practiquen ya más adelante en sus calidades de línea, en sus trazos, con un mismo rapidógrafo, yo puedo crearlas, ¿sí? Primer plano, segundo plano, tercer plano, ¿sí? ¿Va? Y pues también los tipos de achurados. El estilo de punto perdido, ¿sí? De puntillismo. El pasto, cómo hacerlo, es solamente un trazo libre. Hay que tratarlo de imaginarlo en nuestra mente, pues para que sea más fácil de generarlo. Aquí les pongo que son las calidades de línea, ¿sí? Y este es achurado. Que es recomendable jugar con los tonos. ¿Va? Eso es lo más importante. ¿Para qué? Lo que estábamos hablando. Sombra, penumbra y luz.
y pues nuestra calidad de línea en nuestra línea de tierra. Y es importante dejar algunos sectores en blanco. No es necesario que dejemos todo agregado color, ¿no? O sea, eso es lo interesante. En este les voy a explicar rápidamente para que el Arqui pueda seguir con lo que teníamos planeado. ¿Qué les parece si elegimos unas tonalidades en azul? Se me antojó. ¿Cómo ven? Así. Voy a usar este tono. Voy a usar este. Esta lámina sí la tenemos todos, ¿verdad? Sí. Y este. Sí. Va. Sí. Entonces escojan 3 tonos en azul, si son tan amables. Yo hice estos cuadrantes. También es interesante agregar nuestros tintes elegidos o colores. Colores base. Y ahí le pueden poner cómo se llama, cuál es el tono, ¿no? Que el 72 o que el, ¿sí? 3 y el 76. ¿Va? Entonces rápidamente, lo único que voy a hacer es crear esta composición. Voy a ir con el más bajo. Aplico linealmente. No le tomo mucha importancia si me paso, si no me paso. Y ubico en planta cuáles estoy agregando de color, ¿sí? Que vendría siendo los elementos que están orgánicos. Posicionados, evidentemente, ¿no? Son arbustos. Vendrían siendo estos. Gracias. De nada. ¿Qué es? Es que no saben cuál lámina es, pero ya supieron. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Sí. Bueno. Entonces, como dijimos, nos gusta crear monocromía. Cuando saturo lo agrego de forma circular. ¿Va? Y lo que acabo de aplicar en planta serían estos 3. Lo estoy agregando de manera circular. Y con el más bajo, sí, simplemente hago el contorno. Se supone que era el más bajo. Rayos. Como yo cometí un fatal error, voy a mezclar los 2 tonos. Una ventaja de cuando nos equivocamos en tonos no tan oscuros es que puede haber corrección. Cuando son tonos muy oscuros, cafés, ya, lo puesto y olvidado, ¿no? Continúo de manera lineal.
Con el más oscuro hago los pinos. Estoy haciendo un estilo Tami. Lo interesante es jugar con las texturas, para que no sea tan repetitivo. Ok, y estaría padre agregar un tono en verde, que sería el pasto. Ok, nuevamente las calidades de línea, hago mis trazos. Como es estilo Tami, solamente es muy figurativo. Algunas ramas por ahí, no tengo que hacer detalle. ¿Va? Solamente figurar que agrego algunas texturas, algunos achurados para identificar las plantas. Estos también son igual. Y por ende los agrego con ese mismo criterio en vista en planta. Si necesito usar regla adelante, el achurado lo recomiendo que sea lo más similar posible. Y en vista en planta solo voy a agregar una cruz, especificando como que es mi tronco. ¿Vale? Y le voy a agregar otros aquí, por aquí. Y detallo. ¿Y qué es lo importante? Pues que nuestras composiciones no sean todas lineales. Yo le invito a que sea un tanto orgánico, ciertas secciones, para darle ese carácter atractivo a nuestras composiciones. Ok, dejar algunos sin textura también está padre. Y evidentemente nuestra línea de tierra, ¿no? También es súper importante. Tanto en alzado, marcar nuestras referencias para ubicarnos y así cuando ustedes estén haciendo composiciones ponen planta 1, planta 2, planta 3, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Ya le pueden poner así, 2, 3 y después ya hacen su tabla y especifican por color y no necesariamente tienen que poner la planta literal. Y es una forma muy atractiva de entendernos, ¿sí? Y pues ya quedó. Y este solamente era generarlo en escala en grises o con su puro marcador, ¿va? Pero pues de momento vamos dejándolo así. Está padre también especificar que este es este, ¿no?
¿va? Especificar que este es este arbusto, que este árbol es este, ¿va? Mis pequeños arbustos. Y se ve bien, la composición es atractiva a la vista. Y pues los dejo con el Arqui Camacho. ¿Todos son míos? Sí. A media hora que perdemos. Sí, pues más o menos lo que vamos a hacer. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Arqui. ¿Bien? ¿Y usted? Buenas noches. Buenas noches. Bien, Muy bien. bien, gracias a Dios. Bien Muy entretenidos. bien, qué bueno. Sí, ¿verdad? Ya, qué spa, ni qué reiki, ni qué nada. Vamos a darle, pues vamos a seguirnos divirtiendo, ya vamos a terminar. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, ¿sí? Para irnos a la meme, ¿no? Vamos a ver. Ayer vimos un poco de vegetación en planta, ¿verdad? Ya hemos visto con la maestrana varias técnicas, conmigo otras, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe una perspectiva de por medio? ¿Cómo manejo ese sombreado? Definitivamente, pues ahí está mucho el trabajo del arquitecto para vender la idea, ¿no? Saber manipular precisamente esa sombra. Entonces yo les aconsejo que agarren una hoja blanca, para hacer un pequeño ejercicio antes de agarrar una de las láminas. En este caso yo voy a usar los grises, ¿sí? Un tono claro y uno un poco más oscuro, solamente un poco, ¿sí? Esto nada más para ver cómo es que trabajaríamos o entenderíamos la sombra y la luz, ¿no? En un arbusto, en una esfera, ¿no? Entonces vamos viendo. Vamos a trazar como dijimos, ¿no? Nuestro círculo sin miedo, ¿verdad? Sin miedo al éxito, dicen por ahí, ¿sí? Ya ese trazo ya no lo sabemos de memoria, ¿sí? Son trazos muy sueltos, muy sin temor a equivocarnos, ¿sí? Dejando precisamente un espacio blanco, ¿sí? En un costado, en esta parte superior, ¿sí? Y otra esfera al sentido contrario, ¿no? Dejando luz del lado derecho y sombra del izquierdo. Tomando ya eso como base, vamos a seguir con nuestro tono oscuro, ¿sí? De marcador, ¿sí? ¿Sí se ve bien o se ve un poco borroso? ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, con la misma intención, ¿verdad? De hacer trazos arquitectónicos, ¿verdad? Como los arquitectos dibujamos bien suave. Entonces vamos a soltar nuestra mano y vamos a aplicar nuestra sombra. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, de una manera muy, muy brusca, a lo mejor si quieren así verlo, ¿sí? Pero con esta intención vamos definiendo precisamente esa luz y esa sombra que yo les estoy mostrando, ¿no?
Yo ya sé que está pegando la luz en alguna parte de este objeto, ¿sí? Siempre es bien importante, obviamente, definir el área con la que estamos trabajando, ¿sí? En este caso, la esfera. No sé si se han percatado, pero yo siempre empiezo primero con el marcador antes de que el rapidógrafo. Esas son técnicas que yo he agarrado o modos que yo he agarrado con el tiempo. Y a mí así me gusta, ¿verdad? No quiere decir que así tiene que ser. Más sin embargo, es lo que a mí me funciona. Ahora, precisamente les menciono esto porque obviamente en su perspectiva ustedes van a manejar diferentes posiciones de luz y sombra. Sí, en este caso, pues bueno, sabemos que la luz nos pega en esta parte, aquí pega en esta parte, ¿sí? Aquí pega en esta parte, ¿sí? Obviamente también sabemos, ¿sí? Que nuestra sombra, si pega en esta parte, va a proyectar una sombra, ¿sí? En esta parte va a proyectar una sombra en suelo. La sombra lo que nos ayuda mucho es a no tener el elemento en el espacio, ¿ok? Entonces, bueno, ya entendido esto, que creo yo que todo el mundo lo comprende, permítanme, ok, que todo el mundo lo comprende, vamos a hacer un ejercicio con dos arbustos, ¿sí? De esos como japoneses, si les parece, es por eso que yo he seleccionado dos tonos lavanda, como decía la licenciada, y maestra, perdón, y un gris, ¿ok? Que nos va a servir muchísimo para enfatizar aún más la sombra. Sí, 3 colores nada más. Luego también para el área del césped, donde vamos a sembrar nuestros arbustos, voy a utilizar 2 verdes, ¿sí? Uno color claro y uno color un poco más oscuro, ¿ok? Te vamos a usar 5 colores, ¿sí? Pues ustedes escogen lo que ustedes tengan a la mano o lo que sea de su gusto. Pues vamos a empezar entonces con los morados, si les parece. Nuevamente, pues hay que identificar, ¿verdad? Si estamos atendiendo correctamente la degradación. Yo en este caso voy bien, ¿sí? Igual de los verdes, ¿no? Que voy a usar de base y que voy a usar de sombra. Si se fijan, tiene un contraste un poco fuerte, pero ahorita van a ver por qué. Entonces vamos a empezar. De igual manera que hicimos estos círculos, y yo voy a utilizar el marcador como si fuera mi lápiz, ¿sí? Para irle perdiendo ese miedo, ¿no? Y respeto al marcador. Entonces, yo voy a hacer 2 círculos, ¿sí? Uno y otro que se antepone enfrente de él. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo lo va a colorear? Como ustedes quieran, ya ustedes saben varias técnicas, ¿verdad? En cuadrito, trazo limpio, como ustedes lo decidan. Yo en este caso voy a trazarlo de esta manera, ¿sí? Un trazo limpio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es también ir definiendo a dónde va la sombra. En este caso, ¿qué les parece si hacemos algo similar a esto? Entonces, vamos a ir haciendo el weight to weight, como le dice la maestra, o mojado sobre mojado, para ir oscureciendo y delimitando, ¿no? Donde yo voy a poner mi sombra. ¿Se fijan? De esta manera ya voy a ir más o menos dándome una idea de cómo va a ir esa transición de luz a sombra, ¿no? Perdón. Aquí ya un punto crítico, ¿no? Donde se antepone el elemento con el otro. Entonces es importante, ¿sí? Marcarlo, ¿sí? Es decir dónde termina y dónde empieza el otro elemento. De esta manera yo lo voy a hacer así, ¿sí? No sé si se han percatado también que en la parte baja es donde yo más saturo el color, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el lugar donde menos luz le llega a mi elemento. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos ahora con un tono lavanda un poco más oscuro? ¿Ok? Lo vamos a empezar a utilizar para enfatizar todavía más o subir ese tono. De igual manera vamos a irlo aplicando
al igual que el color sobre color. ¿Sí? De esta manera y dejando, ¿no? Como rastros por ahí de tonos oscuros para que no se vea ese cambio tan drástico. Aún así, a mí me gusta muchísimo esta idea de meter un poco de gris, ¿sí? En ese sombreado. Entonces ustedes, si son de ese gusto, pueden hacerlo también sin miedo. Sí, ahorita se está viendo como muy oscuro y todo, pero se va opacando un poco. Ok, si se fijan, ahorita no tenemos ningún trazo, pero sin embargo ya agarró forma, ¿no? Ya se ve un volumen, ¿sí? Ya de 2 dimensiones ya cambió a 3. Y pues bueno, nuevamente como lo hicimos ayer, vamos a hacer un trazo de esta manera, como de U's, ¿sí? De W's. Y vamos a ir dibujando el contorno de nuestro elemento, siempre dejando espacios en blanco, ¿se fijan? Dejo un espacio, continúo. Es como casi el sello del arquitecto, ¿no? Los arquitectos de cierto modo somos un poco más bruscos al dibujo, no somos artistas ni artistas plásticos ni mucho menos, ¿no? Entonces no es dibujo al natural, ¿verdad? Son unos sketches, son bocetos para bajar la idea de lo que tengo en la cabeza y ir viendo, ¿verdad? Opciones del proyecto. Entonces ya teniendo definida nuevamente la forma, ¿sí? Me voy a la otra figura, ¿no? Lo voy a hacer exactamente igual. ¿Sí? Si me fui chuequito, no pasa nada. Sí, hay manera de arreglarlo. Es bien importante dejar, ¿sí? En algunas partes interiores, igual parte de la misma textura, para ir dando la idea o la sensación esta de volumen, ¿no? Sí, esto es obviamente a su criterio, a su elección. En lo personal me gusta mucho el resultado, ¿no? El cómo se va viendo todo esto. Entonces, pues bueno, ya tenemos el volumen, la verdad, creo yo que tuvieron buenos resultados. Y me voy al color verde, el verde claro, al que tenemos de este lado, ¿sí? Para poner la superficie donde va a ser sembrado nuestro elemento. Si se fijan, con la parte gruesa de mi marcador, pues terminó más rápido. De manera muy suelta, también, ¿no? Voy figurando, ¿sí? El espacio de trabajo. Con el color oscuro, ¿sí? Voy a ir poniendo la sombra, ¿sí? Dentro de mi área de pasto, ¿sí? Pueden hacer como una especie de sombreado lineal, ¿sí? Para poder esparcir un poco más ese sombreado sin saturar. Y nuevamente, ¿no? Tratando de ser repetitivo en este elemento, vamos a dibujar nuestro pasto. ¿Se dan cuenta cómo cambia definitivamente al colocar el rapidógrafo? Es todo, realmente el marcador lo único que nos ayuda es a hacer un dibujo rápido, ¿no? A darnos a entender rápido por medio del color, ¿sí? Las degradaciones sin estar haciendo el achurado, ¿no? Muchos arquitectos nos gusta meter achurados en el sombreado, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Es decir, líneas en diagonal, ¿sí? A mí en este caso pienso que se ve bien. Sin embargo, yo voy a agregar algún sombreado, ¿no? Ahí queriendo y no, en algunas partes de nuestro césped, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman los marcadores? Ah, ok, se llama así, touch 5.
¿ok? Entonces, eso se compra en el Mercado Libre. Bueno, ahí nosotros lo encontramos. 700 pesotes, 800. Si regateas en 200, no te crees. No, pero sí, en 800 pesos. Obviamente la cantidad que quieras, ¿no? Hay de 60, 80, este que tenemos nosotros es de, ¿cuánto? 80. 80 y vale 800, ¿verdad? Sí. Sí, 800 pesos. Entonces, bueno, ya terminamos nuestra volumetría y es bien importante también agregar el gris, ¿sí? Como parte de anexo a ese sombreado que metemos. Sí, el gris es como un aliado que nunca hay que dejar de lado, ¿no? El gris siempre nos va a ayudar a levantar un poco más el tono, ¿sí? Sin saturar, obviamente, de color. Si te fijas, yo aquí estoy usando un color muy, muy tenue y solamente le estoy llevando la textura a otros lados. Perdón, se cortó y no escuché qué marcas son. Ah, ok. Touch. Así. Touch 5. ¿Ok? ¿Dónde quedó el rapidógrafo otro? Ah, gracias. No, no. El grueso. No sé. Permítanme. Traigo extraviado un... Acá está. Ah, ok, gracias. Sí, muy bien. Entonces, bueno, ahora si se les hace muy tenue, ¿verdad? El dibujo, pueden obviamente pasar un rapidógrafo un poco más grueso, ¿sí? Y meter calidades de línea, ¿sí? De la misma manera que lo habíamos hecho anteriormente. Sí, lo que sí yo les sugiero es que no saturen, ¿sí? Dejen solamente algunas partes, ¿no? De esta manera. Y eso nos ayuda muchísimo a levantar un poco más el dibujo, ¿no? A muchos nos gusta, a muchos otros no. Sí, esto ya, como les digo, es de percepción, de gustos. De igual manera, si se fijan aquí, como se ve como muy tenue, ¿sí? Igual si le pasamos el rapidógrafo, pues obviamente levanta todo el dibujo, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de la lámina o concepto que estemos manejando. Ahora, ¿qué pasa, no? Cuando en la perspectiva, en este punto de fuga, nos viene un arbusto como en diagonal, ¿no? Obviamente, nosotros como arquitectos, ¿no? Sabemos que pues los puntos de fuga pueden ser de varios puntos de fuga. Sí, sin embargo, ya teniendo esta posición, ¿verdad? Del elemento, pues bueno, hay que jugar precisamente en la posición de las sombras para que se entienda la perspectiva. Entonces me voy a regresar un poco a mis verdes que utilicé yo acá en el y voy a empezar a colorear. ¿Cómo? De manera que lo hemos estado haciendo muy brusco. La licenciada también nos aconseja que sigamos el sentido del elemento, ¿sí? De la fuga. Entonces vamos a hacerlo de esta manera a ver qué pasa, ¿sí? Si se fijan, son trazos bien, bien limpios. Si se fijan, no importa si me estoy pasando del elemento base, vaya, con el que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque precisamente llegan nuevamente estas texturas, ¿no? Estas texturas que van a ir rompiendo la línea o lo que ya habíamos previamente hecho, ¿no? Obviamente para ir perdiendo estas líneas bases, ¿sí? Hay que ir dibujando más textura en esa parte y no la llevando hacia el centro. Se fijan, son puros como una especie de garabatos, ¿no?
Ok, entonces, se fijan, esto es muy aleatorio, ¿no? Este es así como dicen, ¿no? Sentimiento. Eh, la verdad es que cuando son unas perspectivas de detalle, ¿no? Vamos imaginándonos que aquí a lo mejor va a haber una fuente o una banquita o algo en donde tú tuviste que hacer un dibujo de detalle, pues esto nos funciona muchísimo. Entonces, venimos ahora nuevamente con el tono oscuro y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? De una manera muy brusca, si se vean casi en garabatos, ¿sí? Voy presentando, ¿sí? El marcador de esta manera para que se cubra. Y pues bueno, a mí como les digo, me gusta mucho utilizar el gris, ¿sí? Entonces voy a meter un poco de gris en las partes donde yo sé que va a haber sombra, ¿sí? En donde yo definí en este momento que va a haber algo de sombra. Y me regreso al gris claro, ¿sí? Y como les dije, muchos arquitectos usamos el achurado, ¿no? Como parte importante, ustedes pueden hacerlo también, rayando su dibujo. De esta manera como que arquitectónicamente hablando se ve los trazos, se ve que trae la mano muy suelta, muy educada. Entonces, bueno, esto realmente pues lo estamos haciendo para que ustedes entiendan precisamente la idea de la perspectiva, ¿verdad? Que nos va a demandar esa perspectiva. Espero que sí les haya salido. La verdad es que es muy sencillo, ¿verdad? Estos simples conceptos, la verdad, nos pueden llevar a otros elementos, ¿no? Como una pared, como un mobiliario, como un diseño interior, es lo mismo. Sí, en este caso estamos utilizando la vegetación, que es donde más utilizamos el marcador, creo yo, en los planes maestros, ¿verdad? En los planos de conjunto. Entonces, bueno, vamos a dejar de lado esta. ¿Y qué les parece si vamos directamente? ¿Dónde está la perspectiva? Hay una perspectiva, chicos, que es de... No, este no es. Ah, muchas gracias. ¿Me la prestas? No, esta. Ándale. Ok, hay una perspectiva que están unas figuras humanas y unos arbolitos y unas como macetas. ¿Sí, sí lo tienen? Sí, ok. Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo ya que aquí tengo aquí mis marcadores morados, vamos a hacerlo con morado. ¿Y qué les parece si agregamos unos tonos aqua, ¿sí? Unos verdes, para que, bueno, en conjunto, ¿sí? Se lleve un buen diseño. Eso es bien importante también en los marcadores, chicos, la selección de los colores. Sí, obviamente desde ahí te vas percatando si el diseño va a cumplir la expectativa o no, ¿no? Entonces, bueno, ¿se acuerdan el día de ayer que estuvimos hablando de cuadritos, sí, cuando hacemos árboles en elevación? Vamos a hacerlo nuevamente sin olvidar lo que acabamos de hacer en cuando se antepone, ¿no? Un elemento con otro. Entonces vamos a ver si nos sale, ¿no? Ándale, muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar a los árboles, ¿sí? Ustedes pueden hacer el diseño que quieran, las ramitas como ustedes quieran. Sí, yo en esta forma me siento cómodo. Si se fijan, es bien importante ir dejando como esos espacios vacíos, ¿no? Porque si saturamos, va a ser muy complicado en marcadores regresar a la luz. Sí, tendrías que llenar de sombra y la verdad eso no es buena idea. Sí, los marcadores son muy chismosos, pero muy nobles a la vez. Son muy dinámicos en el sentido de que hacen de nuestro trabajo mucho más rápido y con mucho más vista, ¿no? Entonces, si se fijan, yo estoy llenando, sí, todo el espacio
de los árboles, ¿sí? Con el color más bajo del color que yo haya seleccionado, ¿sí? Siempre es importante por ahí dejar algunas hojitas, ¿no? Como en el aire. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que después de poner esto de base, vamos a ir marcando nuestra sombra con el mismo color, ¿verdad? La maestrana nos dice, el mojado sobre mojado es como nuestro aliado, ¿no? De hecho, nos ayuda a difuminar, nos ayuda a cambiar de color cuando no tengo muchos tonos. Entonces vamos a hacer lo mismo, si les parece. Sí, vamos a empezar siempre en la parte baja de un árbol, siempre lleva sombra, ¿ok? Siempre es importante, acuérdense, donde se junta un elemento y otro, marcar ahí también el sombreado para dividir cuándo empieza y cuándo termina el arbolito, ¿sí? Yo de esta manera obviamente tengo en mi mente más o menos qué es lo que yo quiero representar, ¿sí? Es más complicado cuando ya existe un dibujo de por medio que cuando uno está diseñando. La verdad es que cuando uno diseña todo va saliendo muy muy fácil y sencillo cuando uno practica mucho y trae la mano muy, muy suelta. Entonces, bueno, ya definí yo el sombreado. Desde este momento yo ya sé que existen 4 arbolitos, ¿cierto? Entonces me voy a regresar a mi morado más oscuro, ¿sí? En mi caso, no sé ustedes cuáles traigan, pero igual manera, ¿no? Me voy a ir por la parte baja y la pura orillita de manera muy sutil, ¿sí? A ir marcando mi sombreado. Ok, siempre buscando también alguna parte del árbol donde me permita llevar la rama, ¿no? Obviamente conforme va creciendo el elemento, nosotros sabemos que esa sombra a lo mejor va a ser proyectada de mayor dimensión. Es por eso que si se fijan ya mis trazos en cuadro ya son mucho más grandes. ¿Sí? Se fijan, ya definimos aún más ese sombreado. Pero a mí como no me gusta que quepa duda de nada, vuelvo a usar el gris que hemos estado usando, ¿no? De la misma manera, solamente en la parte baja. Y vamos a utilizar el gris. Igual de manera muy, muy sutil. Y en algunas partes de donde queremos que atraviese nuestras ramas, ¿no? Pues no está de más, voy a meter un gris claro ahí para tratar de compensar ese oscuro que acabamos de meter. Pero si se fijan igual, ¿verdad? Son puros cuadritos lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué cuadritos? Dijimos que de esa manera podemos como hacer la textura, ¿verdad? Sin necesidad de estar dibujando hoja por hoja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sigue después de aquí? A mí me gusta ir definiendo precisamente nuevamente este follaje, ¿no? Este follaje que yo previamente dibujé, imaginé. Sí, igual, si se fijan, siempre dejando espacios vacíos. Pero si se fijan, como que me voy metiendo, ¿no? Me voy metiendo aquí al elemento que está atrás de mí. ¿Para qué? Pues obviamente para ayudarme a darme a entender cómo va esa superposición de elementos. Ustedes deberán de entender que, pues bueno, en introducción al diseño, pues todo esto lo hemos visto, ¿no? Como una línea, como las formas de las líneas, como la superposición de los elementos nos ayudan, ¿verdad? a definir los diseños. Entonces, bueno, espero que lo estén logrando. Sí, es tan importante que a lo mejor vayan pronunciando ahí la parte baja, ¿verdad? del sombreado. Pero si se fijan,
ya realmente el trabajo de la textura realmente ya se realizó desde el color, ¿se dan cuenta? Y esto nos ahorra muchísimo tiempo de realizarlo de hoja por hoja. Obviamente si te gusta lo real, ¿va? Pues obviamente no es la técnica, pero hay maneras también de que el marcador lo pueda hacer, como decía nuestra compañera el día de ayer, ¿va? ¿Qué pasa si metemos color también ahí en el marcador? Pues obviamente se ve muy padre. De hecho, la maestra es muy buena en eso. A ver si se anima y mañana con la perspectiva le da poquito. ¿Verdad? No sabemos si nos dé tiempo, pero a ver. Si se fijan nuevamente, ¿se acuerdan ayer que daba como puntitos en algunas partes? Aquí es igual, pero son como hojitas. Esto me ayuda mucho a darle como movimiento a mi dibujo. ¿Se fijan? Y pues bueno, ya teniendo eso, ¿sí? ¿Qué les parece si vamos definiendo estas ramas, no? Si se fijan, yo había hecho algunas sombras, ¿sí? En algunas partes del árbol, pues precisamente para esto, ¿no? Para irme yo guiando, ¿sí? Ir viendo cómo puedo ir trazando esas ramas, ¿sí? Sí, si se fijan, de igual manera, ¿verdad? Es aleatorio lo que yo estoy haciendo, no hay como una regla. Y eso es lo padre de nuestra carrera, ¿verdad? Que lo espontáneo es lo que al final resulta atractivo. Es algo muy curioso, ¿no? Pero si se fijan, ahí está, ya están nuestros arbolitos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Órale. Bueno, yo en este caso opté, ¿verdad? Les comenté por colores como aqua, ¿verdad? Como colores verde, azul, sí, para poder hacer la parte del césped, sí, o donde se sembraron los arbolitos, porque pues estamos haciendo unas jardineras. Entonces, pues bueno, yo en este caso voy a ir marcando, si se fijan. Bueno, volvemos a lo que nos enseñó la maestra Ana, en donde estamos respetando la perspectiva, ¿sí? En qué es lo que sube, qué es lo que baja. Y esto utilizándolo obviamente como una base, ¿sí? Si se fijan, simplemente lo único que hice fue delimitar, ¿sí? Dónde empieza y dónde termina la jardinera, ¿ok? Aquí yo la verdad soy muy práctico, en el sentido de que agarro un tono más oscuro al que utilicé en el césped, ¿sí? Y lo único que empiezo a hacer son algunas hojas, ¿no? Algunos garabatos. Y nuevamente algunos puntos, ¿eh? Que nos ayuden a, a tomar, ¿verdad? El espacio de trabajo mucho mejor. Y aquí de hecho me percaté que lo mejor sería bueno agregar un poco más de rama y aquí. ¿Sí? Y bueno, a mí sí me gusta también vamos a agregar un color más oscuro. ¿Les parece? Se me hizo muy tenue. Vamos a agarrar sobre la misma gama de verdes o aguas que hayan utilizado aquí. Vamos a agregarlo, ¿se fijan? Pero igual, ¿verdad? Cuando es color oscuro, acuérdense que es de manera muy tenue. Casi estoy firmándolo, ¿verdad? Imagínense ustedes que lo están firmando, sin miedo. Y son algunos pequeños detalles. Ahora, vamos a hacer las jardineras, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado porque precisamente como en el ejercicio anterior, ¿verdad? En esta idea de los círculos, pues hay que provocar las sombras, ¿sí? Entonces, siempre les aconsejo, y si se han fijado también, utilizo siempre un color muy claro,
de base y luego ya agarro el oscuro solamente para detallar. Vamos a hacer lo mismo de esta manera, ¿no? Vamos a seguir el consejo nuevamente de la maestra Ana, ¿sí? Vamos a seguir el sentido de las jardineras. ¿Se dieron cuenta? Simplemente con esos trazos yo ya definí un elemento nuevamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Porque se ve todo como sólido, ¿sí? No se ve profundidad, no se ve que es en 3 dimensiones. Entonces, nuevamente, ¿no? Mojado sobre mojado. Esta técnica me gusta muchísimo porque la verdad nos saca de muchísimos apuros. ¿Se fijan? Nuevamente la técnica me ayuda a darle sombra y darle volumen al dibujo. ¿Ok? Ahora, hay unos pequeños detalles, ¿sí? Que es la cornisa de nuestra jardinera. Vamos a ponerle una pequeña sombra, ¿no? Debajo de ella para que se precisamente dar a entender, ¿sí? Que existe un elemento que está ahí, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a mi rapidógrafo, ¿sí? Voy a empezar a trazarlo ahora sí. Ya nuevamente, ¿sí? Nuevamente el trabajo ya está realizado, ¿sí? Ya la perspectiva, el sombreado, eso ya está. Si no somos muy buenos en irnos muy derechito en nuestro dibujo, la verdad yo adquirí esta técnica en donde, bueno, si se fijan tiembla un poco la mano, ¿sí? Y puedo recuperar el sentido como de la dirección, perdón, hacia dónde va la perspectiva. Sí, nuevamente hay que ponerle los detalles, ¿sí? En donde ya solo resta ir simulando como si hubieran algunas vegetaciones. Disculpen si voy un poco rápido, pero ya son las 8:30 casi. Sí, espero que obviamente les haya quedado algo muy similar. Ahora en un segundo que no encuentro mi hoja. ¿Cuál será? Denme un segundito, ¿eh? ¿No hay otra? No importa. No importa. No pasa nada. Ay, discúlpenme. Entonces, vamos a detallar un poco más la jardinera. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ponerle los tablones. Y vamos a suponer que sea de madera. Sí, nuevamente, ¿verdad? Con esta forma de la arquitectura, que no importa si me salgo de mis líneas guías, ¿sí? No importa que no sea igual, ¿sí? Es bien importante ponerle los detallitos, ¿verdad? Algunos clavitos o cómo fijé yo estos elementos para darnos a entender un poco mejor. Simplemente con estos puntitos ya el cliente dice, ok, debe ser madera o algo similar, ¿no? Entonces, pues bueno, aún así va nuevamente con esta parte de que se vea a lo mejor muy tenue, ¿sí? A algunos les gusta, ¿verdad? Meterle un rapidógrafo un poco más grueso. ¿Ok? Esto obviamente es a decisión de ustedes. Ustedes ya vieron el resultado que tenemos
con solamente una calidad de rapidógrafo. Pero bueno, como les comento, hay algunos arquitectos que si se fijan, vamos a ir metiendo algunos elementos o calidades, ¿verdad? Como casi accidentales dentro de nuestra perspectiva. Se fijan, no estoy siendo muy brusco en la hora de aplicarlo porque estoy utilizando una calidad muy alta. Pero quiera si no, el detalle, ¿verdad? Del color negro como que sí levanta un poco el dibujo, ¿no? Si esto mismo, ¿verdad? Lo hacemos en las partes importantes donde yo quisiera dar a entender dónde inicia, dónde termina un elemento, lo pueden hacer. ¿Ok? De esta manera, si no fue muy bueno en darle el sombreado, de esta manera lo podemos hacer. Ahora, quedó ahí, a mi punto de vista, un poco sobrio, un poco tímido a nuestra sombra. Por eso que yo decido, ¿verdad?, darle con mi gris más oscuro. Nuevamente, ¿no? Sí. Se fijan, son nuevamente trazos muy limpios, sin miedo. Sí, siempre sin miedo. Entonces, de esta manera, pues bueno, queda entendido la perspectiva. Sí, denme un segundo. Ok, bueno, me dicen por ahí que ya es hora de terminar, pero creo que con lo que aprendimos el día de hoy, que fue nuestra perspectiva, nuestros elementos, creo que podemos fácilmente empezar el día de mañana con las vistas en perspectiva. Ana, ya solamente nos queda... sí, ok. Bueno, chicos, ¿sí nos ven? ¿Nos escuchan? Sí. 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 Muy bien. Perfecto. Pues bueno, espero que haya sido de su agrado. La verdad creo que avanzamos muy bien a pesar de la hora. Esperemos el día de mañana las conferencias se ajusten un poco más al tiempo para que sigamos con el cronograma tal y como se planeó. De igual modo, vamos a subir todas las actividades que hemos desarrollado desde el día de ayer al día de hoy, pues para que ustedes tengan esta referencia y si en algún momento desean estudiarlas visualmente nuevamente, pues tengan ahí el material de apoyo. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos les haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, igual, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho descansen. Gracias, profe. Hasta luego.